Porfirio Muñoz Ledo es un hombre de una trayectoria realmente importante para la vida del país. Ha ocupado diversos cargos de primer orden, fue secretario de Educación Pública, secretario del Trabajo, representante ante las Naciones Unidas por parte de nuestro país, estuvo al frente de procesos de solución de conflictos tan graves como lo que se vivió en Liberia y en África, y entre otras de sus cualidades es que ha sido diputado y senador en los momentos más importantes en la apertura democrática en México. Porfirio Muñoz Ledo es sin duda parte de la historia de nuestro país y particularmente en el caso del Distrito Federal ha sido uno de los impulsores de la reforma política. Él, convencido de ser un hombre de Estado y un hombre capaz de plantear la reforma de Estado, lo hizo en la Cámara, lo hizo en el Senado. Hoy es nombrado, bueno, en este periodo ha sido nombrado por el jefe de gobierno como comisionado para la reforma política del Distrito Federal, una reforma anhelada que ha sido planteada ya en décadas para la ciudad y que estamos en la idea de que va a ser realizable próximamente, porque ya hay una iniciativa y una serie de planteamientos y dictámenes en el Senado de la República que hacen pensar que estamos próximos a ello. Por razones de agenda, el día de hoy nos iba a acompañar el senador Mario Delgado, desafortunadamente no nos pudo acompañar. Quedamos en que íbamos a darle seguimiento, todavía no está claro si habremos de contar o no en breve con una propuesta de que se incluya en el periodo extraordinario de sesiones del Senado que se está planteando para junio, pero no obstante creemos que es importante contar con esta visión y esta valiosa colaboración. También está con nosotros el maestro Juan José García Ochoa, actualmente subsecretario de Gobierno de la ciudad, colaborador pues cercano del doctor Mancera, jefe de gobierno, que también ha sido un impulsor desde diferentes ámbitos de la reforma. Para efecto de que esta conferencia pueda ser aprovechada al máximo la presencia de don Porfirio, nos hemos puesto de acuerdo para que en esta mesa él exponga de manera clara, amplia, lo que está considerado como parte de la reforma para el Distrito Federal, para que la conozcan los alumnos, y estamos en la idea de que una vez que él termine, por razones también igualmente de tiempo, si están de acuerdo, le puedan formular las preguntas que consideren pertinentes. Él después tendría que retirarse por razones de su agenda, pero empezaría después nuestro compañero Juan José García Ochoa a darle este redondeo de la propuesta y seguramente también podríamos ampliar un debate con nuestros compañeros que tenemos la fortuna también que nos acompañen del Movimiento Urbano Popular, el compañero Nicolás González, Jaime Reyo, los compañeros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Así que dicho esto a manera de presentación muy general, les pido entonces que con atención, ya tenemos afortunadamente el micrófono, escuchemos la conferencia del maestro Porfirio Muñoz Ledo y después formulemos las preguntas. Si pueden irlas apuntando sería conveniente, si no igual en su momento daremos la palabra. Sin más, con ustedes el maestro Porfirio Muñoz Ledo, para quien pido una fuerte recepción con un aplauso. Muchísimas gracias, Uriel, pero no hay sonido. Sonido, no dices. A ver. Sí. Bueno, no. Está conectado a gente. Que ya viene, ya estamos. Bueno, quiero comentar además que tenemos la fortuna de contar también con alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y por supuesto alumnos de la Facultad misma de Ciencias Políticas, y agradecemos también a algunos profesores que se han asomado por acá, que estén con nosotros. Adelante, ahora sí ya se oye. Maestro Porfirio, adelante. Muchas gracias, Cácaro. Muchachos, gracias. Por desgracia, tengo que retirarme en un momento porque tengo una reunión de trabajo en otro lado de la ciudad, que es una comida. Yo he estado toda la mañana en la universidad porque hubo un homenaje aquí en la Facultad de Ciencias Políticas al maestro Mario Ojeda, que murió recientemente, exalumno
de Ciencias Políticas y que fue presidente del Colegio de México y compañero mío de andanzas académicas. Y coincidieron ambos actos si hubiera comenzado esta aula. Yo me concretaré a dar en unas cuantas pinceladas una idea de la situación jurídica de la ciudad, de lo que estamos negociando, ¿sí?, para que esta ciudad goce de plena autonomía. No haré una historia muy larga, tengo muy poco tiempo, pero sí me gustaría, porque no conozco el grado de cercanía que ustedes tengan con el tema de la ciudad. Son estudiantes de varios grados y de varias facultades. Me concretaré a lo esencial. Bueno, primero, lo más elemental. Esta ciudad siempre fue la capital del país. Es más, a partir de esta ciudad se construyó el primer imperio en Mesoamérica. Por lo tanto, Tenochtitlan fue al mismo tiempo una ciudad con sus barrios, sus calpulis, y el centro de irradiación de una cultura y de una dominación. La colonia española definió también que la Ciudad de México fuera la capital de la Nueva España, hasta donde se extendía en el norte y en el sur. El problema se crea con la independencia. ¿Dónde se va a quedar la capital? Hay opiniones varias. Varios querían llevarla a otro lugar del país, como había acontecido en los Estados Unidos, que se creó Washington años después de que el país fue independiente. No hubiera sido nada malo, tendríamos menos marchas, cuando menos, ¿no? Pues salían en otra parte. Así es que se decidió que este territorio, medido en leguas, 6 leguas a la redonda, a partir de la Plaza Mayor, fuera el Distrito Federal. Se le dio el nombre de entidad federativa, pero no era un estado. Había estados y territorios federales. Muchos estados que hoy conocemos fueron territorios federales, hasta Nayarit, Baja California Norte, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima en un tiempo fue territorio federal. Y el Distrito Federal, bajo el mando, sí, del presidente de la República. Claro, durante mucho tiempo se conservaron los municipios que existían, sobre todo los de la periferia del DF, Milpalta, Tlalpan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así se vivió todo el siglo XIX, con cambios en el nombramiento, en cambios en la nomenclatura, como se llamaba regente o jefe de gobierno o lo que fue. Pero, y los municipios tuvieron una escasa vida. La Constitución de 24, la de 57 y la de 17 establecieron el Distrito Federal como una dependencia del gobierno. Entonces, los habitantes de la ciudad que tenían, y no todos, derechos municipales mermados, se vieron privados de derechos políticos. Esa es la verdad. En 1928, en la reelección de Álvaro Obregón, se suprimieron además los municipios y se crearon las famosas delegaciones, que ahora son 16. Y así fue el antiguo régimen. El comienzo de la independencia del Distrito Federal es paralelo a la transición democrática mexicana. Nosotros negociamos en 1976 el estatus que actualmente tiene la Ciudad de México. Hubo desde luego una gran participación popular,
hicimos un plebiscito. No hay que olvidar que años antes, en 85, había habido el terremoto y realmente ese fue un cambio radical, porque fue la gente, el pueblo, los estudiantes en gran medida, quienes se encargaron de las tareas de reconstrucción, de salvamento, de todo. Entonces puede decir que hubo un apoderamiento de la ciudad por parte de sus habitantes. Surgieron muchísimas organizaciones, aquí hay algunas representadas como Urbano Popular, y hubo un nacimiento de una ciudadanía urbana que antes difícilmente se puede identificar. El caso es que hubo medidas graduales, en 87 la creación de una asamblea legislativa o asamblea de representantes entonces, y la decisión de elegir al jefe de gobierno en urnas y a los jefes delegacionales en urnas también, el sufragio universal. Esto fue un paso adelante muy importante porque el licenciado Alejandro Rojas, gran promotor de la constitución de la ciudad y miembro del Consejo Consultivo de la Reforma del Estado. Yo me voy en un momento porque tengo... Perdón. Entonces, ha habido desde entonces un movimiento continuo en la ciudad para que se complete esa autonomía y para que tengan plenos derechos los ciudadanos de la capital. Hubo un intento notorio en el año 2010 que tuvo unanimidad en la Asamblea, y mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados, pero que fue detenida en el Senado. Generalmente ha sido el PRI el que ha detenido en última instancia estas reformas. Hubo otro intento en 2011, donde se estuvo a punto también de lograr la autonomía de la ciudad, pero se detuvo. Ahora, brevemente, ya podrán ustedes en el debate entrar en detalle. Primero, punto de los que hemos consensado. El jefe de gobierno de la ciudad, el doctor Miguel Ángel Mancera, envió un proyecto de iniciativa de reforma a la Constitución Federal. Para que esta entidad sea verdaderamente autónoma, se necesita primero reformar la Constitución Federal en el artículo 122 y correlativos, que pueden ser muchos, porque uno de los principios es que esta entidad ya no se llame Distrito Federal, porque no queremos un distrito de la población, sino que tenga personalidad propia como los demás estados. Se llamaría Ciudad de México, seguiría siendo, mientras no cambien las circunstancias, la capital de la República, tendrá derechos iguales a los demás estados, como participar en el constituyente nacional, no tendrá restricciones por parte del Ejecutivo y sobre todo competencia plena en cosas de la ciudad. Ahora es un régimen jurídico en el cual lo que no esté reservado a la Asamblea Legislativa puede legislar el Congreso de la Unión. Cuando en los estados es al revés, lo que no esté asignado al Congreso Federal y a las autoridades federales en general puede ser legislado por las autoridades federales. Este estatus de facultades plenas es muy importante
para una enorme cantidad de problemas que se plantean en la ciudad y que quieren definir a las competencias. Ya el Congreso de la Unión se quería meter en la legislación sobre las marchas, que debe corresponder al Congreso. Problemas muy antiguos se resolverían, por ejemplo, el de la relación entre la autoridad federal y la autoridad local. Para ello se piensa hacer una ley de capitalidad, de modo que las autoridades federales paguen, por decirlo así, apoyen a las autoridades locales en todo aquello que la Ciudad de México garantice la seguridad y el funcionamiento de los poderes federales. Ellos son nuestros huéspedes, ¿no? Y tienen que pagar la renta, por decirlo con una expresión. A cambio, hay obligaciones de la ciudad para con el gobierno. Tendería a resolverse también un problema muy antiguo, que es el de la coordinación entre las autoridades de la Ciudad de México con la de los municipios circunvecinos, porque esta se ha vuelto ya una gran conurbación y tiene que haber un órgano que resuelva problemas, sobre todo a largo plazo, como el agua, la vialidad, el transporte, la vivienda, incluso la distribución de los planteles. Esto se llama Consejo Metropolitano y está previsto que una ley no extienden muchas otras cosas. Lo más importante es que esta ciudad podrá tener una constitución propia y después de que se reforme la Constitución Federal, esta determinará cómo se constituye una asamblea constituyente para que elabore y promulgue una constitución de la Ciudad de México, única, primera vez en la historia, que esperamos sea una constitución de avanzada, porque la legislación que ha surgido de esta ciudad lo es, que incorpore los grandes avances que el constitucionalismo contemporáneo ha alcanzado en muchos lugares, particularmente en América Latina, que amplíe la Carta de Derechos Fundamentales, ya existe una Carta de Derechos de la Ciudad, y que convierta los programas sociales en programas exigibles. La institucionalización, la constitucionalización más bien, de la política social de la ciudad. Para terminar, este esquema se ha venido trabajando, les digo, durante más de una década. La última versión, la última iniciativa del jefe de gobierno, y ya hubo los 6 últimos meses diálogos con los otros partidos relevantes. El PRI tuvo que presentar su propio proyecto, el PAN tuvo que presentar su propio proyecto, y se han comparado las distintas perspectivas, propuestas, y se han detectado o se han negociado una gran cantidad de coincidencias. Para decir la verdad, pueden surgir otros después, falta definir algo muy importante, en qué se convertirían las actuales delegaciones. Hay quienes proponen que sean municipios, hay quienes proponen que sean municipios con menos facultades por el carácter conurbado de la ciudad, a los que se llamaría alcaldías, y está también discutiéndose el alcance de la independencia, de la descentralización que tendrían las nuevas unidades, las nuevas demarcaciones territoriales y, claro, los aspectos económicos. Por último, debo decir que hay una gran presión de la sociedad y de sus organizaciones porque se asegure en el constituyente la participación de la ciudadanía, no solamente de los partidos políticos. Estos son
digamos, los avances que se han tenido en el diálogo, y estos son los problemas que todavía tenemos que ver. Había un compromiso en el Congreso de sacar las leyes en materia de telecomunicaciones y de la reforma político-electoral, e inmediatamente después vendría la reforma legislativa. Se sigue reconociendo este orden, pero como ya se atoraron la de comunicaciones y la de política electoral, aunque parece, según el periódico de esta mañana, que ya se está destrabando la segunda, pues vendría después la del ley. Veo difícil, pero no imposible, que se discuta en los pocos días que faltan, ¿sí?, para el periodo de sesiones, que es hasta el miércoles de la semana. No, pues hasta mañana. Hasta mañana, perdón. Sí, ya fue el miércoles de la semana. Este miércoles hasta el día de mañana. Por lo tanto, recordaba que era miércoles. Lo que queda es que el proyecto de reforma de la Ciudad de México se ha discutido en un periodo extraordinario de sesiones. Y eso es por lo que debemos abogar definitivamente. Yo no me extenderé más, podré, si mis compañeros me lo permiten, ¿sí?, responder 2 o 3 preguntas, porque me han dicho que tengo que estar ya en el estacionamiento a nada menos que dentro de 10 minutos. Yo a sus órdenes. ¿Alguien desea formular alguna pregunta? Compañeras y compañeros. ¿Alguna duda? Aprovechen porque ya se me quiero decir yo quisiera comentar algo, por favor, si me permites. Hay una cuestión que se ha dicho y se hace reiterado, que esto está como parte de una moneda de cambio para la ciudad y que en buena medida no ha salido adelante lo de la reforma porque siguen las presiones. De hecho, te comentaba antes de que empezábamos la conferencia que particularmente el senador Mario Delgado, que estaba comprometido para hoy, ha sido, o lo están atacando, lo están vinculando de manera muy fuerte con el tema de la línea 12, que es una de las cosas que habría que pensar cómo se plantea también esta autonomía de gestión de la propia, del propio Distrito Federal. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Pues sería una. La compañera levantó la mano, perdón. Bueno, quería saber, dado que mencionó que había propuestas del PAN y del PRI para modificarlo, quería saber también si había algún posicionamiento por parte de Morena o de algunos de los partidos que están conformando Morena. Esto empezó como un diálogo entre 3 partidos. Morena no es todavía un partido político, ya llenó los requisitos, pero no podrá participar en cuestiones político-electorales formalmente hasta que no tenga su registro, y para lo electoral hasta el 2015. Sin embargo, diálogo cordial, personal soy muy cercano al movimiento de Morena, ellos están a favor de la reforma político-electoral en términos muy semejantes a los de la propuesta del gobierno actual. No olvides que comencé diciendo que el primer proyecto que tuvo de independencia de la ciudad, unanimidad en la Asamblea, se hizo el 2001, es decir, el primer año que fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Así es que desde allá viene y hay una continuidad de sentido entre las 3 administraciones. El segundo proyecto corresponde a la época de Marcelo Ebrard, ya para terminar, de la 4ª legislatura. Entonces hay una continuidad. Respecto de lo que tú estás planteando, ese ha sido
Esa ha sido una de nuestras mayores preocupaciones. La única manera que hemos encontrado para no mezclar el tema de la autonomía de la ciudad con las otras broncas, pues ha sido mantenerlo por separado. Cuando funcionaba todavía el llamado Pacto por México, no se hizo una reforma de mesa de política electoral, de reforma política solamente. Se hizo una mesa de reforma política con sus distintas partes, la parte electoral, etcétera, etcétera, la ley de partidos, etcétera, y por aparte, en una mesa distinta, en la que participó el gobierno de la ciudad, y yo fui representante, se trató totalmente por separado. Hasta el momento, lo digo como miembro de la primera mesa que se llenó para esto, no ha habido vaso. Incluso el calendario, sí, el calendario que se ha venido refutando no tiene el mismo origen. Nosotros vamos a sentarnos a discutir lo que falta de la reforma electoral del Distrito Federal cuando ya se haya aprobado o se haya desaprobado la de comunicaciones y cuando ya se haya aprobado o desaprobado la llamada reforma política. Va a ser en un momento distinto, aunque sea inmediatamente después. Ahora, parecería poco lógico, ¿no? Habiendo temas, tantos consensos expresos en la mesa, que por 2 puntos hiciera una negociación. El alcance de las facultades de las alcaldías no es del mismo peso del problema de las delegaciones. No son monedas de cambio, no solamente por razones temporales y de mecánica de negociación, sino por su peso específico. No hay una materia así, que no haya sido ya reconocida como pesada, que realmente pudiera considerarse una moneda. Y quiero decir otra cosa, las posibilidades de que salga ahora, cuando hemos pasado tanto tiempo sin que se logre el perfeccionamiento de la reforma 97, también tienen que ver con el hecho de que durante estos 17 años, ¿sí?, ha gobernado o ha ganado las elecciones el PRD. Entonces ahora, quienes están en la oposición, ¿sí?, que son el PRI y el PAN en la ciudad, pues sacan muchas banderas de las que nosotros teníamos cuando estábamos en la oposición. Por ejemplo, el tema de las delegaciones es tan discutido dentro del PRD como dentro del PAN y dentro del PRI, porque si de una delegación como existen ahora se desprende un gobierno vertical, una delegación es un gobierno unipersonal, el electo y el delegado, y ya, ¿no? Y es un organismo desconcentrado, ni siquiera es descentralizado. Al formarse un cabildo, se crea una pluralidad política en la que participan regidores del PRI, del PAN, de las propias tribus, perdón que les llame así, ellos se llaman tribus del PRD, de la sociedad civil. Es decir, la democratización de las delegaciones favorece a todas las formaciones políticas y bien orientada puede favorecer mucho a las organizaciones de la sociedad. Entonces tampoco hay una resistencia mayor. Tenían más resistencia a la autonomía del Distrito Federal respecto del gobierno federal que a la democratización de las estructuras del Distrito Federal que a todos conviene. Pero miren, además, se van acostumbrando los partidos con el tiempo, aunque les cuesta mucho trabajo, a pensar en el largo plazo. No se puede hacer una reforma de gran calado pensando cómo me va a ir a mí en las próximas elecciones. ¿Sí? Suponiendo que yo voy a ganar o suponiendo que yo voy a perder. En una
una sociedad democrática tienen que pensarse las reformas con gran aliento. ¿Qué va a pasar en esta y en esta y en otra circunstancia posterior? Se supone que en esta democracia incipiente, o esta democracia incipiente, va hacia mayor y mayor alternancia en los cargos públicos. Es decir, no va a gobernar el PRD, pero no está diciendo ningún pecado. Los militantes del PRD no va a gobernar para la eternidad, no se ha inventado un poder eterno, ¿verdad? Ni aun aquel que tiene el derecho a las canonizaciones. Entonces, un día desaparecerá, se transformará. Entonces, con este pensamiento de largo plazo, la posibilidad de encontrar coincidencias es mucho mayor. Pues yo les agradezco mucho que me hayan recibido entre ustedes, les agradezco a los organizadores, trato de no estar ausente en ningún evento y es muy importante la participación de los estudiantes en este asunto, hacer el seguimiento de todo lo que se está discutiendo en la sociedad, pero perdónenme que por problemas de logística, supongo, está ocupado todavía el otro lugar. No sé si sean problemas de locurística, que a veces Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les pido, vamos a despedir nada más al maestro Porfirio. Ya están con nosotros, como les decía, acaba de incorporarse el licenciado Alejandro Rojas. Perdón, que todavía soy víctima de una caída. Muchas gracias, muchachos. Pues nuevamente le agradecemos al maestro Porfirio Muñoz Ledo su presencia y vamos a darle continuidad al trabajo. ¿Te parece que continúes tú? Sí, sí, sí. Alejandro, como quieras. Bien. Bueno, muy rápidamente está con nosotros Juan José García Ochoa. Él es egresado de la Universidad Iberoamericana de Guanajuato, en la sede de Guanajuato, y es además, cuenta con la maestría en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, es de origen de universidad privada, pero finalmente se corrigió y encontró la maestría. Pero es además un excelente amigo. Y bueno, quiero decirles que él tiene una trayectoria política también importante, ha sido representante sobre todo de las juventudes del Partido de la Revolución Democrática y formó parte de la Internacional Socialista. Tuvo la oportunidad de tener relación y trabajo con un número importante de actores políticos internacionales y ha sido diputado federal y actualmente es subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Juan José, a tus palabras, por favor. Muchas gracias. Además, para aclarar, obviamente como yo vivía en León, Guanajuato, no conocía la UNAM. Cuando vine al Instituto Federal, pues decidí estudiar la maestría en la UNAM. Creo que Porfirio ha hecho una muy brillante exposición de los aspectos que implican el estado actual de la discusión sobre la reforma política, la propuesta que está haciendo el gobierno de la ciudad para, digamos, como una ruta para poder destrabar, para poder consensar esta reforma política.
Quizás valdría la pena entonces a lo mejor detenernos un poco en algunos aspectos que tienen que ver justamente con cómo se está presentando la actual coyuntura, la coyuntura, los escenarios que se pueden dar en los próximos meses, semanas y meses. Por supuesto que un escenario de entrada, pues cuando se hizo la propuesta al Senado por parte del jefe de gobierno, tenía que ver con un escenario de tiempos. Esto implicaba que el Senado y posteriormente la Cámara de Diputados pudieran estar aprobando la reforma constitucional que se mencionaba, que es como el 122, pero son 50 y tantos artículos constitucionales que se tendrían que cambiar de acuerdo a justamente las premisas que se acaban de señalar. Si se pudiera realizar en el escenario hipotético en este periodo, estaríamos en condiciones incluso de convocar al constituyente para finales de este mismo año. Este era un poco el escenario que nosotros teníamos. Y que justamente implicaba poder separar los procesos electorales, digamos, intermedio del 2015 con para que específicamente la ciudadanía del Distrito Federal pudiera seleccionar claramente a sus representantes en el constituyente con ese único objetivo y que no hubiera dos procesos electorales simultáneos, que eso cambia un poco. Si la tendencia es a que si la elección del constituyente se genera de manera paralela a la elección de diputados federales, diputados federales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues la agenda política de la Asamblea, la agenda política del Congreso de la Unión, pues sería parte del menú que tendrían los electores, aparte del constituyente, o sea, de elegir un diputado constituyente, una diputada constituyente en sus distritos, sería una más de las agendas. Y eso a lo mejor le quita peso, ¿no? Por lo menos en el debate, lo tendrá que compartir, digamos, con otras agendas y con otros temas. Parece ser que ese escenario ya no será posible, pues ahora, como todo parece indicar, sería a la elección en un periodo, a la reforma en un periodo extraordinario o incluso en el periodo ordinario de sesiones hacia finales de este año. Implicaría prácticamente que en el mejor escenario estaríamos yéndonos ahora a que el constituyente se estuviera eligiendo en el 2015, paralelamente a la elección intermedia. Este escenario puede ser benéfico o perjudicante para cada uno de los actores que participarían en él. Obviamente los partidos políticos que tienen una perspectiva de crecimiento en el 2015, pues es un escenario que pueden ver como favorable. Digamos, esa es una primera consideración que quería hacer. La otra es lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Esta reforma fundamentalmente tiene una importancia porque abriría la posibilidad de abrir nuevos cauces y nuevas formas para fortalecer la participación ciudadana. Lo que actualmente hemos construido en la ciudad, es decir, los órganos autónomos o ciudadanos que tenemos y el nivel de representación vecinal que también tenemos en la ciudad, que no se tiene en ninguna otra parte del país, es este nivel de autoridades de carácter vecinal o de los pueblos y barrios de la Ciudad de México, derivan, digamos, o tienen su fundamento en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley de Participación Ciudadana, es decir, está acotado a funciones muy específicas y hasta ahí llega, o sea, no pueden pues trastocar una premisa que también señaló hace rato el licenciado Muñoz Ledo, que es la premisa de que en el caso específico de las delegaciones el poder es unipersonal. O sea, sí hay consejos ciudadanos delegacionales, pero esos consejos derivan de otra ley y que tiene que ver más con su relación tiene que ver más con el Instituto Electoral del Distrito Federal, con la Asamblea Legislativa, con el gobierno de la ciudad, y su nivel de incidencia en el nivel territorial es relativamente reducido. Tienen posibilidades de representar a los vecinos, en ese sentido pueden iniciar procedimientos, controversias, pueden gestionar demandas, gestionar soluciones a problemas comunitarios.
comunitarios, etc. Pueden participar, muy acotado por cierto, pero pueden participar en parte del presupuesto, que es el presupuesto participativo. Pero no es lo mismo que como se está planteando en la reforma, que significaría que formarían parte del gobierno delegacional. O sea, el gobierno de la delegación estaría obligado a tomar decisiones de manera conjunta con la representación vecinal y social, ¿no? De entrada, eso me parece que abre enormes posibilidades para muchas cosas, para el control ciudadano de los actos gubernamentales, los actos de las delegaciones, para la aprobación del presupuesto, para la definición, en pocas palabras, del uso de los recursos, para la definición de los programas. Por ejemplo, ahorita hay alrededor de 400 programas sociales que manejan las delegaciones. Tienen más programas que a nivel central. A nivel central, poco más de 100 programas sociales. Las delegaciones manejan 3 o 4 veces más programas sociales. Esto los define directamente el delegado. O sea, el delegado los define, hace la propuesta, se prevé las reglas. Incluso hay programas que no tienen reglas, solamente se menciona, digamos, el uso que será, sus objetivos, pero no se le ponen reglas y se implementan muchos de los programas de apoyo, por ejemplo, jóvenes, a deporte, a cultura, etcétera, que están en manos de las delegaciones, siguen siendo programas básicamente del jefe delegacional o de la jefa delegacional. Entonces, la posibilidad de aprobar programas delegacionales, de aprobar presupuesto, de definir políticas específicas de la delegación, por ejemplo, temas de uso de suelo, etcétera, son fundamentales para acotar, limitar y para darle un mayor sentido a una fuerza que tenemos que es tremenda de la participación ciudadana en la Ciudad de México. Porque la Ciudad de México no tiene equivalente en materia de participación ciudadana en ninguna otra parte del país. Esta participación ciudadana ha buscado cauces de todo tipo, por eso tenemos tanta actividad social, o sea, iniciativas de espacios, recuperaciones de espacios públicos, de centros comunitarios, de conformación de organizaciones para la defensa de los derechos del medio ambiente, los derechos de los animales, de los derechos humanos de las personas con discapacidad, etc. Es decir, una gran cantidad de formas como la propia sociedad se ha organizado y actúa permanentemente en la ciudad. Y ha buscado tocar las puertas, si al jefe de gobierno, si a la asamblea, si al delegado, etc. Y ha encontrado también las formas de ejercer presión, de utilizar adecuadamente los medios de comunicación, las redes sociales, el derecho de manifestación, etc. Y ha logrado hacer cambios. La verdad es que la mayor parte de las políticas que se han definido en la Ciudad de México han surgido de la presión y han surgido de iniciativas ciudadanas. Entonces, si a esa fuerza además se le genera la posibilidad de compartir de manera directa la posibilidad de gobernar en los espacios territoriales, en las demarcaciones territoriales, más allá de otros órganos que se pueden crear y fortalecer también, si nuestra Constitución lo establece, darle más autonomía a órganos defensores de derechos humanos, darle más autonomía o participación ciudadana a órganos como el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, la Procuraduría Ambiental, la Procuraduría Social, o muchos más, donde se pudiera fortalecer desde una Constitución la participación ciudadana sería muy importante. Yo quería resaltarlo porque hasta cierto punto se ve, sobre todo en esta última etapa en donde ya hay tantas propuestas y tantos consensos alcanzados con antelación, que pues se ha priorizado como el tomar acuerdos entre los principales actores que van a incidir en las decisiones que tienen que ver con la representación legislativa, o sea, en pocas palabras, con los partidos políticos. Tal pareciera que esta reforma deja a un lado la participación ciudadana. Y esto debiera de hacernos pensar en la necesidad de una mayor participación, porque muchos de los problemas, muchas de las demandas, muchas de las quejas y de las propuestas de solución que hay hacia el gobierno de la ciudad se han tenido que estar ventilando de la forma como lo han estado haciendo en los últimos años, porque faltan espacios democráticos para que los ciudadanos
no solamente puedan exigir, sino puedan hacerse corresponsables de la función de gobernar en la Ciudad de México. Y por eso tenemos también tanto conflicto social. Lo resolvemos al final de cuentas, pero la verdad es que es una situación de permanente exigencia por justamente la falta de estos espacios y por una exagerada dependencia a la voluntad del gobierno. O sea, que se resuelva algo depende básicamente de la voluntad del subsecretario de gobierno, del gobierno, o sea, del jefe de gobierno o del secretario X o Y, secretaria, o del jefe delegacional o del diputado. En buena medida se ha resuelto al final del día por eso, porque se resuelve por voluntad, por acuerdos y por voluntad. Es una forma como se ha ido gobernando una ciudad tan compleja como la nuestra. Si esto se genera en canal institucional, la fuerza que esto puede generar en la transformación de la ciudad y en la renovación de un pacto, de un acuerdo que es la base de la gobernabilidad de la ciudad es fundamental. Es ese acuerdo que existe entre la ciudadanía, las organizaciones sociales y el gobierno, de tal manera que se sienta que es una sola cosa y van por un mismo rumbo. Y eso, para eso es fundamental una reforma que actualice esta relación. Yo quería dar mucho énfasis en esto, particularmente con ustedes, con estudiantes. Bueno, uno, porque son seguramente personas interesadas en el tema, pero dos, porque pues seguramente ustedes no son dirigentes de partidos políticos o gentes que tendrán quizás acceso a muchas de las mesas de negociación, pero esta reforma toca y va a influir y va a cambiar también las formas como ciudadanos interactuaremos con la autoridad en los próximos años, y por eso es fundamental. No hacer nada sí está generando día a día un desgaste permanente de esta relación entre el gobierno de la ciudad, sea del color que sea. No es por un tema ideológico, sino sí genera un desgaste porque institucionalmente pues no tiene las formas de resolución de conflictos y de participación para que la gente incida en las políticas públicas, y paralelamente sí hay un crecimiento constante de la capacidad de los ciudadanos para transformar su entorno en la Ciudad de México. Por lo tanto, si no se le da causa, esto puede generar problemas posteriores que ya se empiezan a ver. Y por eso nos incumbe a todos, y por eso quería particularmente señalarlo aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, para ir abreviando y hacerlo dinámico, quiero presentarles a Alejandro Rojas Díaz Durán. Él ha sido diputado federal, ha sido también asambleísta y, como decía bien Porfirio, uno de los principales promotores de la reforma política de federal desde hace muchos años. Estábamos haciendo cuentas de aquella consulta hace ya casi 27, entonces él tenía el cabello negro, pero bueno, desde luego estas canas han sido experiencia, y ha sido secretario de Turismo y ha ocupado diferentes cargos, y con ustedes es Alejandro Rojas de Durán, quien actualmente es también miembro del Consejo Consultivo para la Reforma Política. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias al maestro Ulises Lara, que también es un compañero de ya muy ajetreadas tareas democráticas en la ciudad, y a José, que es otro buen amigo también de luchas políticas democráticas en la Ciudad de México, y me da gusto ver también a colegas aquí también. Muchas gracias por invitarme a compartir algunas ideas. Espero complementar lo que ya bien ha dicho aquí tanto Juan José, su secretario, como con el maestro Muñoz Ledo, quien es, hay que decirlo con todas sus letras, el principal promotor del cambio democrático en la ciudad. Recuerden que en el 88 fue el primer senador electo por voto popular en la ciudad, fue el primer senador que tuvo la Ciudad de México, él y Ifigenia Martínez, fueron a quienes le reconocieron en el fraude del 88 su representación. Y decía Lorenzo Miller en son de broma y en son en serio que había un senador sin Senado, porque Porfirio era realmente el senador que puso en jaque en su momento a todo el sistema político de aquellos años. Y creo que en el fondo también
dentro de toda esta lucha democrática está lo que él también ha trabajado toda su vida, que es la reforma del Estado, y que es la ocasión en lo que yo quiero compartir con ustedes, que es el fondo para mí del tema de la reforma política del Distrito Federal, que es la gran oportunidad que tenemos en la Ciudad de México de convertir el régimen político, de transformarlo no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. ¿Por qué razón? Porque hoy que está discutiéndose un dictamen que está secuestrado, digamos, por los intereses partidarios allá en el Senado, en las cámaras, obviamente los partidos políticos en sus dirigencias, no en sus bases, que no está compartido con la sociedad civil, es un tema que todavía no sale a la calle, digo yo, o salimos porque estamos, como bien decía Juan José, los ciudadanos todavía no tenemos los canales institucionales de participación para decidir el futuro de la ciudad. Y solo recordarles a ustedes que esta asignatura de la autonomía e independencia de la Ciudad de México, su soberanía, nos la han negado desde que la nación mexicana es federación, o sea, desde que se constituye en 1824 la Federación Mexicana, no nos incluyen como entidad federativa en el pacto que hace posible que nazca las entidades de la República y que nazca los Estados Unidos mexicanos, por eso se llaman Estados Unidos mexicanos, y no incorporan a la Ciudad de México como una entidad federativa. Se les olvida, o más bien con maña, desde aquellos años, veían que la Ciudad de México siempre había tenido un poder político y una influencia en todo sentido, su poderío económico, obviamente aquí se asienta la cultura, la ciencia, la inteligencia, en fin, todo lo que ha hecho cambiar este país en buena parte ha sido por los ecos que la Ciudad de México y sus ciudadanos, sus habitantes, han enviado como señales al país. Solamente basta recordar las últimas décadas del siglo XX, en donde las grandes transformaciones surgieron de aquí, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de las enfermeras, de los doctores, no se diga el movimiento estudiantil, nació aquí mismo nació, en esta ciudad, no se diga el movimiento del 88, que fue la ruptura del partido monolítico, que el partido del Estado, que era en ese momento el PRI, lo sigue siendo de otra manera, pero estos cambios han surgido de la ciudad y su vitalidad política es de tal fuerza, tal magnitud, que obviamente su epicentro político hace que tiemble el país. Como tiembla la ciudad tan fuerte, hacemos que tiemble México. Y cuando aquí tiembla políticamente, hay un terremoto político en el país. Por eso nos han puesto una pata, valga la expresión, política, todos los que han gobernado México, porque no han querido que la ciudad tenga su plena autonomía, que tenga su soberanía local, que nosotros impongamos los límites del poder. ¿Por qué? Porque eso significaría cambiar el régimen político que hoy, como todos sabemos, sigue siendo un centralismo disfrazado de federalismo, sigue habiendo un presidente que sigue mandando en los poderes, por encima de los poderes, por más que digan que el Congreso es independiente, que la Suprema Corte de Justicia es totalmente independiente, eso es totalmente falso. Es un paso comunicante de poder a partir de la decisión unipersonal y personalísima de quien ejerce el titular del Ejecutivo. Y eso ha sido en México porque tiene una vocación imperial, tampoco nos asustemos, los aztecas también fueron imperiales, aquí hubo imperio también, ¿no? Lo sabemos bien, desde Maximiliano también hubo imperios en México, y ha habido siempre el PRI, después de heredar la revolución, lo que tumbamos fue un imperio también, con Porfirio Díaz, eso era realmente la dictadura de Porfirio Díaz, era un imperio disfrazado, afrancesado, pero tenía todas las características imperiales de vocación de titular, y esas reminiscencias históricas todavía siguen vigentes el día de hoy. Hay una sujeción de la sociedad política, hay un control absoluto de la ciudad, en donde no nos han permitido de ninguna manera en 200 años que la ciudad elija a sus gobernantes al 100%. Aquí elegimos un jefe de gobierno, no un gobernador. Fíjense nada más el desprecio que ha tenido para la ciudad, que inclusive nos pusieron un regente, alguien que nos regenteara. Álvaro Obregón se atrevió, siendo candidato a la presidencia, ni siquiera tenía facultades constitucionales, a mandar dos iniciativas en plena campaña para su reelección porque sabía que iba a perder la ciudad. Una dijo que
Ya no había municipios, porque hubo municipios en alguna época en la Ciudad de México, y los desapareció. Y en cambio, como se le olvidó decir que iba a sustituir la no municipalización de la ciudad, mandó una segunda iniciativa que constitucionalmente votaron los legisladores de su época, en la que imponía que la ciudad se iba a administrar con un departamento del Distrito Federal. Un departamento, o sea, una figura administrativa. O sea, imagínense nada más el demérito de la ciudad, ¿no? El presidente está sentado sobre la ciudad, y aquí quien los va a administrar a todos ustedes va a ser un departamento, y les vamos a poner un regente para que se porten bien. Por cierto, regentes que nunca fueron de la Ciudad de México, siempre nos regenteaban de cualquier parte de la República, igual cuando pusieron las delegaciones, las unidades territoriales, dijeron pues que vengan de Chiapas, que vengan de Durango, que vengan del Estado de México, etcétera, etcétera. Pero estos cuantos no se van a gobernar solos, ¿no? Esos son un peligro si los dejamos solos, eso decían los sonorenses, que acuérdense que fueron los que ganaron la revolución. Entonces, aquí nos sometieron, y entonces dijeron, estos amigos no pueden tener de ninguna manera todas las facultades plenas ni todos sus derechos políticos, porque entonces se van a dar cuenta de que sí tienen el poder. Y esto sigue transitando hasta ahorita, hasta las mesas de negociación. Están definiendo el futuro de la ciudad los diputados senadores de Durango, de Chihuahua, del Estado de México, y son los que no quieren que haya una reforma plena en la ciudad. Lo más paradójico es que a veces nos encontramos que también a veces desde este lado de las izquierdas hay gente que tampoco quiere que haya tanta democracia, porque hubo alguien que dijo, se atrevió a decir que todavía no estamos preparados como para que haya democracia en las delegaciones, ¿no? Había que esperar un poquito. Pues ya esperamos 200 años y estamos hartos, al menos yo ya no llego a tanto, ya mis canas van a ser más canas cuando termine la reforma política, voy a terminar blanco o pelón, no sé qué, cuál de las dos. Pero en fin, el asunto es que este tema nos tiene que motivar, sobre todo ustedes estudiantes, líderes sociales y políticos, para que transformemos la realidad del régimen político. Estamos en la oportunidad, si permite la reforma política y nos da la concesión, porque va a ser como una concesión, van a ver, cuando se apruebe la reforma política, nos la van a vender como que gracias al Senado de la República, gracias a la bonomía de los legisladores, nos dieron autonomía. Yo espero que no se atrevan a limitarlo. La Ciudad de México tiene que ser una entidad más de la federación, porque les digo, no está en el pacto federal, no estamos, por lo tanto, inclusive podríamos decir que el pacto es inconstitucional, porque la Federación Mexicana, si todas las partes integrantes de la federación, como dice el artículo 43, formamos la nación mexicana, la ciudad no firmó nunca el pacto, porque por ejemplo Chiapas, que hizo un plebiscito en 1824, un referéndum para anexarse a la República Mexicana con la Federación, firmó su integración a la Federación Mexicana y lo hizo a través de un referéndum. Y cuando se constituyeron los territorios de Baja California y de Quintana Roo como entidades, también firmaron el Pacto Federal. O sea, a nosotros nos falta estampar la firma en algo que es hoy por hoy, a todas luces, inconstitucional. Porque el modelito que tomamos nosotros fue el norteamericano. Dijeron, pero vamos a copiar a los norteamericanos, ellos tienen el modelo federal, se llaman Estados Unidos, ¿no? Porque son los estados de la Unión. Los que originalmente dijimos Estados Unidos mexicanos, ellos hicieron su capital federal allá en la frontera, casi con Canadá por cuestiones militares, una ciudad inventada incluso, Washington DC no existía, pusieron territorio, dijeron militarmente protegemos el Congreso, porque entonces aquí se va a elegir la representación de la Unión de los Estados de Estados Unidos de América, y por lo tanto es un territorio neutral. Entonces fue una ciudad inventada al 100%, no existía nada de Washington, ningún edificio, no existía la Casa Blanca, no existía el Congreso, no existía nada. Lo hicieron por razones militares hasta allá, porque no se le iban a venir encima a los sureños. Por esa razón, para que no llegaran. Aquí, en cambio, esta ciudad le dio el nombre al país. La Ciudad de México le otorgó el nombre a México. México se llama como su capital, como su ciudad. Esta siempre ha sido y será el corazón político de México. Y por lo tanto, el nombre correcto, inclusive, de este país debería ser México, no Estados Unidos mexicanos, en función de la imitación del federalismo norteamericano.
si quisiéramos ser congruentes con nuestra historia y nuestra antropología política, para la expresión. De ahí que la oportunidad que tenemos de modificar el régimen político se basa en el hecho de que si se aprueba la reforma constitucional y nos autorizan a ser autónomos, entonces ¿qué va a ocurrir? Tiene que haber una convocatoria a un Congreso Constituyente, pero tiene que ser un Congreso Constituyente y una convocatoria democrática, 100% popular y 100% ciudadana. Porque si el Congreso Constituyente que va a promulgar la Constitución, que es donde tenemos la oportunidad de cambiar el régimen político, es ahí donde tenemos ocasión los ciudadanos de decir qué régimen político nos tenemos que dotar nosotros. Inclusive el artículo 39 de la Constitución nos da ese pleno derecho en cualquier momento. No es porque hemos sido muy buenas personas, pero la verdad es que en México nunca se ha ejercido el artículo 39, que nos da el derecho pleno de modificar la forma de gobierno en cualquier momento. Ahora habrá un gran momento que si hay una convocatoria constituyente, nosotros podemos en ese constituyente primero elegir a quienes queramos que sean constituyentes, y segundo, exigirles que modifiquen el régimen político. Y si modifican el régimen político de la ciudad, estaríamos sin duda modificando el régimen político del país. Esa es la gran oportunidad. Porque ¿qué pasaría, me pregunto, si en ese constituyente electo popularmente y donde van a participar ustedes, decidimos que se elija poderes semiparlamentarios en la ciudad y que tengamos un parlamento que elija a un jefe de gabinete, que elijamos a un gobernador, que realmente los ciudadanos puedan participar libremente en las elecciones, no como ahora que quieren imponerle una vara más alta que los partidos? Eso es verdaderamente ridículo, ¿no? O sea, participemos los ciudadanos, tenemos que conseguir con mucho menos dinero y con mucho menos estructura lo que los partidos con financiamiento público, que finalmente son nuestros impuestos, es dinero público, lo que ellos tenían en prebendas. O sea, es una inequidad espantosa, escandalosa, y lo están debatiendo hoy en la ciudad. Dice uno, bueno, verdaderamente, ¿qué estamos pensando? Si queremos liberar las fuerzas políticas de la ciudad, entonces tenemos que liberar el poder autonómico de la ciudadanía, el poder libertario de los ciudadanos, que verdaderamente podamos diseñar un nuevo régimen constitucional en donde le digamos a todo el país y al mundo que podemos construir un régimen distinto y un modelo de desarrollo también diferente. Imagínense que nuestra Constitución diga que tengamos precisamente en esta ciudad el derecho de un salario familiar como un derecho, o que diga que en vez de que haya una Contraloría que dependa del jefe de gobierno, que haya una Contraloría ciudadana, que sea además definida precisamente por un parlamento autónomo, y que esa Contraloría sea la que fiscalice el gasto público, y que ya no sea juez y parte del gobierno. ¿Qué pasaría si la Comisión de Derechos Humanos se convierte en una Procuraduría de Derechos Humanos, en donde sus resoluciones sean vinculatorias y obligatorias, porque ahora son llamadas a misa, hacen recomendaciones, ¿no? O sea, pues, y vale carísimo hacer una recomendación, y la pueden tomar o no la pueden tomar, la rechazan o no la rechazan, etcétera, etcétera. En una ciudad de ese tamaño, que tiene la misma importancia económica, imagínense ustedes, de Venezuela. La Ciudad de México es la quinta economía en América, y una de las más importantes del mundo. O sea, compartimos economías como si fuéramos Venezuela, y es petrolero. Imagínense el poderío de la ciudad. ¿Qué pasaría si en esa Constitución decimos el peaje para ingresar a la ciudad y salir, un porcentaje es nuestro? ¿Saben cuánto recaudaríamos de todas las casetas que hay en la ciudad a la entrada? ¿Por qué creen que están casi además en los límites y muchas fuera de la ciudad? Ganaríamos diario cientos de millones de pesos
que podrían aplicarse a programas sociales, a infraestructura, educación, a salud, etc. El impuesto a la gasolina, ¿qué pasaría si esta ciudad, con su autonomía, dice en la Constitución que es el impuesto de la gasolina, que además se impuso para que fuera paliándose los efectos nocivos contaminantes del plomo? Ese fue el pretexto con el que pusieron el aumento, y cada gasolinazo significa eso. ¿Cuánto dinero creen que nos da Pemex, que además por ley nos tendría que dar, por ese impuesto y además por estar aquí los ductos abajo de la tierra de la ciudad? ¿Cuánto creen que nos da? Y además envuelto en mollo. No nos da nada, nada. ¿Cuánto nos correspondería a esta ciudad glotona de gasolina de ese impuesto que pagamos nosotros? Porque además lo pagamos. ¿Cuánto nos devuelven? Nada. En ese sentido, nada. Nos dicen que nos devuelven en otras cosas, pero en eso no. ¿Cuánto nos devuelven del impuesto del cigarrillo? El último hospital público que se hizo para la ciudad fue cuando se cayó el Hospital Juárez. Estoy hablando de 85. El de Tlalpan, bueno, pero eso lo hizo la ciudad. El gobierno federal no ha invertido en la ciudad, ni en la universidad. La última universidad que financió fue la Autónoma Metropolitana, y les quedó chiquita. El objetivo, y eso lo hizo el maestro Muñoz Ledo, era hacer un sistema universitario metropolitano, con preparatorias. Esa es la última inversión federal. En cambio, ustedes recordarán en los anteriores sexenios, y en este, que cómo se inauguran obras en el Estado de México y en otros estados, ¿verdad? Y se inauguran aeropuertos, y que caminos, y que trenes, y que empresas. Nosotros nada, a ustedes luego les toca, ¿no? Y así nos ha pasado décadas, porque hay una visión maniquea, decir, es que ustedes los mantenemos, todos los mexicanos los mantenemos aquí a la ciudad, y eso es falso. La ciudad aporta poco más del 25% del PIB al PIB nacional, y si juntamos el área metropolitana que se ha ensanchado, es porque la ciudad ha crecido. Es entonces el 33%, casi un tercio de lo que se produce en México se produce alrededor de esta área metropolitana. ¿Sabe cuánto nos devuelve el fisco por cada peso que trabajamos en la ciudad? 7 centavos. Esa es la proporción. 7 centavos, es como si trabajáramos y de cada peso nos dejan a los chicles 30 centavos. 3 centavos. 7 centavos. El aeropuerto deberíamos administrarlo nosotros, como Nueva York. Nueva York tiene 2 aeropuertos o 3. París igual. ¿Saben quién los administra? La ciudad. Este aeropuerto apenas si nos podemos acercar. Están llenos de federales, ¿no? Entonces, todas esas desventajas que tiene la ciudad, de las cuales tenemos que ser conscientes nosotros, tenemos que ponerlas encima de la mesa en una constitución y decirles, señores, con nuestros recursos propios hemos hecho muchísimas cosas en la ciudad y las vamos a seguir haciendo, pero tenemos que modificar nuestra relación con la federación y con el presidente de la república. Él, como un Vaticano, hay que encerrarlo en los pinos, hay que se quede, qué bonito, que nos pague la renta como ese Porfirio. Las visitas guiadas no se las cobramos, después vamos a subir. Pero el presidente no puede ser el jefe de las Fuerzas Armadas también de la ciudad, ni de la policía. Pues, ¿cómo puede? ¿Por qué decide quién es el jefe de la policía y el procurador? Imagínense que esa constitución diga que la procuraduría o el ministerio público, como dice la constitución, sea lo que debe ser, el representante social, sea autónomo, que no lo decida el jefe de gobierno o el gobernador, que lo defina precisamente el parlamento, un congreso. O que elijamos fiscales. O que elijamos fiscales. El fiscal de aquí de Tlalpan, o el fiscal de Coyoacán, o el fiscal de Álvaro Obregón, pues que lo elijamos. Los jueces son anónimos. ¿Quién conoce a los jueces? Y son los que liberan a los secuestradores, violadores, narcotraficantes. Y nadie, son anónimos. En otros países se eligen por vías indirectas, hay otro proceso más abierto, más transparente, y uno puede saber quién es su juez. ¿Ustedes saben quiénes son nuestros jueces? No lo sabemos. Hay una impunidad espantosa en el sistema judicial, que es el talón de Aquiles del país.
no hay justicia. La justicia la se compra o se renta, ¿no? Entonces pues, se aplica con varas muy distintas, con un criterio político. Entonces, ¿qué pasaría si la Constitución, insisto, ese Congreso Constituyente lleva esta agenda por los ciudadanos? Que digan, queremos ser diferentes, no nos gusta tu forma federal de gobernar el país, tenemos otra fórmula, vamos a hacer un régimen semiparlamentario y vamos a modificar el convenio de coordinación fiscal que además no firmamos como entidad. Es más, ni lo voy a firmar. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a cobrar en las casetas el peaje? Pues nada más se las muevo. ¿No quieren? Pues les pongo las nuestras. ¿Por qué no las cobramos nosotros? ¿Por qué no les cobramos el impuesto directo a los gasolineros? ¿Por qué no cobramos directamente nosotros a los refresqueros? O a los que venden los cigarros. Entonces podríamos hacer. Imagínense que los gobiernos que ahora son delegacionales, que son como pequeños virreyes, porque ellos mandan, solo falta que los carguen así nosotros los ciudadanos. Yo estoy en total desacuerdo de que los jefes delegacionales se sigan eligiendo ellos solitos, ¿no? Sus equipos. Entonces, ¿qué ha pasado en la ciudad? Pues hemos hecho ejidos políticos en la ciudad, nos hemos convertido en ejidos políticos transferibles, rentables y heredables, ¿no? Y los ciudadanos, ¿dónde están? No están en ninguna parte. Por lo tanto, tenemos que ir a una forma de gobierno innovadora. Yo les digo que hagamos un municipio tal cual, porque los municipios libres no existen en este país. Una comuna. No, pero que haya un sistema de democracia directa. ¿Qué pasaría si el presupuesto sea participativo? Hay ejemplos en Brasil, por ejemplo. Los presupuestos son comunitarios. Una parte muy importante, en donde se deciden las obras, en donde se decide la ejecución, se deciden las empresas, la contratación, todo se decide en cabildos electos, en formas democráticas ciudadanas, que aquí Juan José ha sido de veras una gente que ha aportado muchísimo en este campo de la participación ciudadana y de los derechos humanos. No se diga los derechos humanos tan importantes. ¿Qué pasaría si en esa Constitución le otorgamos, inclusive parece de risa, pero un día que lo mencioné, dije, bueno, ¿por qué? Bueno, los animales tienen derechos, ¿eh? ¿Qué pasaría si realmente aquí en esta ciudad le ponemos los derechos bien definidos a las mascotas y a los animales, en serio? Pero que también definamos un régimen fiscal distinto. Que aquí, por ejemplo, si está la bolsa, si no quieren pagar, pues se vayan a otro lado. No tenemos problema. Pues que se vayan a Querétaro. Aquí deberían estar grabadas las inversiones especulativas. Y podríamos grabarlas si somos autónomos. Inclusive hay una tesis en donde si no nos quieren dar la plena autonomía, podemos ir y llegar hasta la ONU. Recuerden ustedes que México firmó el tratado para que fuera reconocida la libre autodeterminación de los pueblos, que es un derecho universal. ¿Qué pasaría si la Ciudad de México se elige y dice, nosotros somos libres y autónomos del régimen federal que hoy gobierna este país? Queremos un régimen distinto. Y apelamos a la Carta de las Naciones Unidas y le pedimos que nos reconozcan precisamente como una... Es una recordatoria, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el gobierno legítimo, legalmente constituido y ese Congreso Constituyente le dice a la ONU que por la voluntad soberana de esta ciudad se erige libre y autónoma y reclama que sea reconocido como Estado, como lo ha hecho con el Estado palestino y como lo ha hecho en otros estados? ¿Qué pasaría si nos atrevemos a exigir que seamos reconocidos como Estado independiente? Eso es llevar hasta el extremo, digamos, el argumento, si no nos quieren dar la autonomía total, equiparable a una entidad federativa.
no nos va a quedar otra. Porque si nos la siguen dando a pedazos, fíjense, en 93 hicimos un plebiscito para elegir, para hacer presión para elegir a nuestros gobernantes. Y apenas dijeron, bueno, que se elija primero un jefe de gobierno, ya no regente, les vamos a dar chance de un jefe, ahora tengan un jefe, ¿no? Jefe Apache, no gobernadores, no se vayan a confundir con otros. Porque deben saber que la Constitución, cuando no eres gobernador, no te da la facultad, por ejemplo, de ir a firmar a un país soberano líneas de crédito. ¿Se acuerdan que Montiel se fue un día a París y, además de conocer gente allá, se compró un pisito? Pues es que se andaba firmando empréstitos para el Estado de México y su Congreso se lo aprobaba. Claro, mucho de ese dinero nunca llegó a beneficio social, pero ¿qué pasaría si aquí le damos ese mandato a nuestro gobernador? Que vaya y que negocie directo con China, que negocie con los árabes, que negocie con la Comunidad Europea, que negocie con Venezuela. ¿Por qué no? ¿No? Se podría hacer, porque tenemos esa facultad soberana. Porque acuérdense que el origen de la legitimidad y el origen de todo poder público dimana directamente del pueblo. El pueblo es el único soberano. Y nosotros tenemos que hacer que esta reforma política del Distrito Federal sea exclusivamente, o sea, total y plenamente para el ejercicio soberano de la ciudadanía de los capitalinos. Ese es el reto, ese es lo que tenemos enfrente, el tamaño y envergadura del horizonte que tenemos que cruzar. No es cualquier reforma. Por eso también han tenido escondidita, porque este debate no lo quieren llevar a los medios. Imagínense que esto se dijera en televisión, que le digamos a Pemex, a ver, antes de que lo terminen de vender, a nosotros nos van a pagar los impuestos, y los que lleguen nos van a pagar. Y además reclamamos el derecho soberano sobre esas gasolinas. Imagínense la mala controversia que nos vamos a aventar. ¿Cuánta gente va a decir que no? O que les digamos, el 15% o el 30% de las casetas de cuota viene para las arcas de la ciudad. Y vamos con Capufi y pues casi se las quitamos. Les digo, mejor cobramos nosotros, y yo te doy al revés. En vez de que espere a que me des, mejor yo te doy a ti tu porcentaje. Me parece que es justo que te devuelva el 50% o el 30%, ya veremos. Pero que seamos nosotros los que tengamos la soberanía de cobrar. ¿Por qué no lo cobramos? Ustedes han visto que hay libramientos que cobran, nada más con eso concluyo. En Monterrey se hizo el metro gracias al acuerdo que tuvieron con Capufe de precisamente un porcentaje muy importante de lo que cobran para entrar a Monterrey, se les dio al municipio para hacer el metro, directamente al gobierno del Estado. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Son los retos, las agendas. Yo los invito a que reflexionen, los invito también a que visiten mi página, perdón que vean el anuncio. Tengo un proyecto de constitución, me ha costado mucho trabajo hacerlo, al menos para que lo pueden descargar gratis. También el maestro Muñoz me hizo favor de hacer el prólogo del libro. Tengo ahí un proyecto de constitución, que es el primer proyecto de constitución completo que existe, que es producto de muchísimas voces, no es mío, es de un esfuerzo de un movimiento por la constitución de la ciudad, colectivo, aportaciones de mucha gente están ahí, hay obra, hay todas las posiciones, desde muchos años están ahí también, de todo tipo, ideológicos, partidarios, de gobernadores, de mucha gente. En la página constitucioncm.org.mx, ahí pueden encontrar todo el material, y lo pueden descargar gratuitamente. Está al servicio de ustedes, es para acrecentar su conocimiento, pero sobre todo para animarlos a participar, y que no permitamos que nos den una reforma política chiquita. Hagamos que la autonomía y la independencia de la ciudad nos haga cada día más grandes en favor de México y de los mexicanos. Muchas gracias. Y quiero comunicarles que estamos sobre el tiempo, tenemos que entregar la sala prácticamente en unos minutos más. No te vayas, Gustavo, ya estamos terminando.
nos vamos a tener que remitir al caso. Nosotros, como parte de la Comisión Promotora por la Reforma Política en la Ciudad de México, hemos estado promoviendo con los compañeros la creación de casas del constituyente, con el ánimo que precisamente acaba de señalar Alejandro y desde luego el propio Juan José y el mismo maestro Pino Herrera. Se trata de hacer de esto un debate general de los ciudadanos, que todo el mundo pueda tener acceso a los documentos, y les proponemos que aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, mañana en Trabajo Social y si se puede en todas las zonas universitarias, formemos lo que le llamamos simbólicamente casas del constituyente, y que puedan servir precisamente para hacer esta descarga de información. Y así como está la página de Alejandro, también hemos promovido una página de la Reforma Política, y la idea es que ahí se viertan documentos, los compartamos y los difundamos. Hemos repartido también un documento, el último que se entregó al tema del Senado, con el ánimo de que de verdad en la reforma se pueda contemplar ya la convocatoria a un constituyente, y que aquí en coincidencia con todos pueda servir, como lo hemos dicho, para una representación amplia de los ciudadanos del Distrito Federal. Esa sería la postura nuestra. Ya no voy a abordar más, preferiría que aprovecháramos el tiempo para que se pueda responder alguna de las preguntas, así que se quedan abiertos, nos quedan prácticamente 15 minutos, quizá menos, pero entonces yo les pediría, si alguien desea, compañera, por favor, adelante. Nada más quisiera que me explicara un poco a qué se refiere con un régimen semiparlamentario. ¿Cómo no? Muy bien, ahora mismo toma nota. ¿Alguien más? Compañero Rey, ¿usted levantó la mano? ¿O estaba estirándose? ¿Alguno más de los muchachos? Compañero, por favor. Perdón, no sé, a lo mejor sí puede aplicar también. Mucha gente que viene a estudiar o a trabajar del Estado de México al Distrito Federal, también se podría hacer algo para recaudar de los transportistas que van del Estado al Distrito. ¿Hay manera de legislar eso? De hecho, acuérdense que hasta les subsidiamos, y no es mala onda con los paisanos nuestros y familiares que tenemos en el Estado de México, pero allá incluso el transporte es más caro de lo que pagan aquí, y hay una especie de subsidio de la ciudadanía, de hecho, y había que decir, hay muchas más cosas, y si esto queremos debatirlo, por eso la idea es también de discutirlo entre todos. Puede ser un constituyente, ya de hecho nos quitan cosas, por ejemplo este favor que le dijeron, ya no van a pagar el impuesto para su vehículo, afectó grandemente a la ciudad, nos pegó durísimo, fue una decisión unilateral, no iba con ellos, pero aquí es el mayor parque vehicular que tenemos y nos pegó durísimo las finanzas para los programas. Digo, estas son las situaciones y por eso una reforma política entra en todos los ámbitos de nosotros. Bueno, perdón, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Sí, compañero. ¿Cuál es el futuro acerca sobre las candidaturas independientes? Recordemos que ya hubo un municipio en Zacatecas que ya fue ganado por un candidato independiente y la campaña solo costó 100,000 pesos. Pero ¿cuál es el futuro de estas candidaturas? ¿Cuál es la regulación que se les va a dar? ¿Y cuáles van a ser los apoyos que se les van a dar a estas? ¿Y quiénes van a entrar en los candidatos independientes? Porque a nivel federal ya hay una regulación al artículo 35, fracción 2, sobre las candidaturas independientes. Ya se abrieron estas candidaturas y ya hay ciudadanos que participaron en las elecciones de 2012. Pero a nivel Distrito Federal, ¿cuál es el apoyo que se les van a dar a estos candidatos independientes para que puedan participar y no haya una desigualdad entre partidos políticos y ciudadanos? Bien, ahorita lo respondemos aunque está todavía en la reforma. ¿Alguien más? Respondemos entonces estas preguntas, Juan José. Bueno, yo a lo mejor Alejandro tendrá mucho más precisión. Yo más bien lo que quería era reflexionar en que pensar el tipo de régimen que vamos a tener, parlamentario, semiparlamentario, o similar al que tenemos ya, o sea, mantenerlo, digamos, que es más, no presidencial, en este caso sería más del Ejecutivo, ¿no? Con más presencia del Ejecutivo. Y pensar también en la relación que vamos a tener con la Federación, o temas como las candidaturas independientes o las formas de participación ciudadana,
bueno, no se puede extender a la hora de discutir cómo plasmamos en una constitución nuestros derechos. No creo que la Ciudad de México sea tan poco imaginativa como para copiar la Constitución Federal y decir solamente el trabajo legislativo es copiar la Constitución Federal y hacer una local, nada más cambiándole las palabras. ¿No? Yo creo que abre una enorme posibilidad para la imaginación y para que muchas de las propuestas, incluso algunas que puedan parecer muy soñadoras o muy inalcanzables, las podamos plasmar. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no podemos pensar en un sistema como el semiparlamentario en el cual el jefe de gobierno tenga un primer ministro o un jefe de gabinete que sea electo por la asamblea y que sea el encargado de la administración del gobierno y que el jefe de gobierno sea el encargado de, digamos, las políticas de Estado, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar, ¿verdad?, en que los jefes delegacionales o que los ciudadanos puedan aprobar el presupuesto directamente? No que se enteren lo que hicieron los diputados, sino que directamente lo puedan administrar. No sé por qué no. Tampoco es tan difícil, ¿no?, hacerlo. O por qué no pensar en que a órganos tan importantes para la ciudad como por ejemplo la policía o la secretaría o la procuraduría, que también ya se mencionó, la procuraduría es muy claro que debe ser un órgano autónomo, que debe de generar posibilidades de que haya una mayor representatividad de los intereses de los ciudadanos, pero ¿por qué no la policía? También. O sea, ¿por qué no puede haber un órgano ciudadano que también defina las políticas de seguridad pública en la ciudad? ¿Por qué no? Ahorita, no solamente, sino que además en muchas ocasiones tiene que estar atendiendo peticiones directamente federales, con esta, no solamente con el nombramiento, sino con esta atribución que tiene el presidente de la República de ser el jefe de la policía del Distrito Federal también. Entonces tiene que estar atendiendo, aparte de toda la tarea que tiene de la seguridad ciudadana, directamente la política de seguridad de la presidencia de la República. Que así está, ¿vale? Entonces, cambiar todo eso nos abre muchísimas posibilidades a la imaginación, y yo creo que vale la pena. Decía un adagio chino que cuando nacen los niños se les dice, en lugar de decir felicidades a los padres, etc., dice, ojalá que te toque vivir tiempos interesantes. Y yo creo que lo que más debería aspirar, ¿no?, a los habitantes de la ciudad es que nos toquen vivir tiempos interesantes en los que todo lo que hemos construido, por lo que hemos luchado, lo podamos discutir entre todos y plasmarlo en una constitución. Y creo que esta oportunidad la tiene esta generación y ojalá que no la desperdiciemos y que empujemos entre todos que este proceso se dé para que podamos discutir la ciudad que queremos y cómo plasmar mejor los derechos que nos merecemos. Gracias. Alejandro. Sí, respecto al régimen semiparlamentario, está precisamente esbozado en el proyecto de constitución que elaboramos entre varios, en donde el tema fundamental es cómo establecer una división de poderes real en un régimen político en el cual haya una cooperación democrática entre poderes y no una supeditación de uno de los poderes de los dos poderes al poder ejecutivo. O sea, el poder ejecutivo tiene muy claramente su función, que es la eficacia administrativa, la ejecución de la política pública. Sin embargo, para que esta política pública se pueda definir, para empezar, tiene que haber un consenso político. Y para darle gobernabilidad y consenso político necesitamos que la representación genuina, soberana, popular, esté expresada en un congreso, en un parlamento, que precisamente coopere, pero también acote en su momento y que tenga facultades, por ejemplo, de revocación de mandato. Que eso no lo tenemos. Nos ha pasado muchas veces que, bueno, elegimos a alguien, puede ser un diputado, un delegado o X. O algunos permanecen en su cargo. Y uno están allí. Entonces, tenemos también que plantear si hacemos reelección o no. ¿Por qué? Porque también es muy importante. Hay obras que, de veras, en 3 años, ¿por qué dijimos 3 años? Pueden ser 4.
Entonces, el régimen semiparlamentario también te abre una serie de alternativas para que le des mayor capilaridad a la voluntad ciudadana y que los poderes públicos se llenen de pueblo, digamos, de decisión de poder, pero popular. El Congreso o el Parlamento, cuando es electo por la vía, como aquí se hablaba, más ciudadana, entonces los partidos empiezan a autorregularse y empieza la ciudadanía precisamente a redefinir los perfiles de los partidos. Hoy tenemos una partidocracia que además es financiada con el recurso público. Eso es también una aberración en México. Tenemos que disminuir aquí el financiamiento público a los partidos para que sean los partidos que sobrevivan de acuerdo a sus militancias, ¿no? Y no a través del dinero público, que hacen solamente campañas cada 3 años. Y tenemos muchos ejemplos que son partidos que no deberían existir. Si realmente les quitan el dinero público, habría muy pocos partidos o habría diferentes partidos. Pero tenemos los que tenemos porque está pervertido el régimen político. Entonces, cuando tú abres la puerta a modificar el régimen, entonces oxigenas todo el tema. En el tema también de por qué un régimen semiparlamentario, porque el Poder Judicial ahí también tiene una autonomía muy, muy importante. Que ahí se tiene que redefinir de otra manera cómo funciona hoy la justicia en México y en la ciudad. Hay que empezar, el buen juez por su casa empieza. Nosotros logramos tener una representación social autónoma donde la presunción de su inocencia, ese principio, sea realmente lo que prive en esta ciudad. Entonces vamos a tener un sistema de justicia distinto al que existe nacionalmente. Y eso nos da la oportunidad de verificar todo el régimen. Y entonces podemos introducir figuras que no existen en un sistema presidencialista al 100% como es este, ¿no? Insisto, podríamos tener mayor oportunidad de tener iniciativa popular, tenemos oportunidad de abrirle más a las candidaturas independientes, tendríamos motivos para regular de una manera distinta a los partidos que no sean los que se despachen con las representaciones en todo sentido, porque todo se reparte partidariamente. Entonces eso también ha desvirtuado y ha desvinculado al poder político y al poder público de la gente. Entonces, los intereses de los partidos van por un lado y la sociedad va por otro lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es que coincida el poder público con el poder ciudadano y que se vaya ajustando en tiempo y forma. Por eso los regímenes parlamentarios tienen mucho más vigencia en el tiempo. Históricamente hay análisis comparativos de cómo, por ejemplo, sobreviven y hay democracias más sólidas, porque entonces puedes hacer inclusive coaliciones políticas de una mejor manera. Hoy están casi prohibidas, es casi, tenemos que hacer alianzas y en oscurito, cuando puede hacerse de manera más transparente y la gente definir los rumbos por las agendas políticas que los personajes públicos presenten. Entonces tiene también un sistema de rendición de cuentas distinto. Un parlamento tiene ya la fiscalización real del dinero público también, desde la definición, ¿eh? Entonces ahí, como decía Alexis de Tocqueville, no hay impuestos sin representación. Y aquí en este caso los impuestos también tienen que ver con el hecho de la representación ciudadana, no por el impuesto, sino por el simple hecho de ser lo que somos. Entonces, ese derecho universal a autodefinirse y a autorrepresentarse es muy importante para modificar el régimen político, donde el centro del modelo de desarrollo es el ciudadano, es que se eleve su calidad de vida y el desarrollo humano de las personas y de las familias. Ese es el epicentro de la política pública. No que hoy la política pública no se hace con ese criterio, se hace con un criterio totalmente distinto, que es llenar las agendas primero de los partidos para que ellos a su vez llenen sus agendas de los intereses particulares que representan, o que representan intereses empresariales o intereses de muy diverso tipo, pero no necesariamente los intereses de nosotros. Entonces ahí es donde estamos totalmente desvirtuados. Entonces no, si pusiéramos una radiografía nada más para concluir, de cuántos intereses representan en el Congreso, veremos que solamente están representados los intereses de una cofradía que es la que gobierna México, de unos cuantos intereses económicos y políticos que son los mismos que venimos arrastrando y son los que defienden las agendas. Porque ¿a quién le importa la reforma de las telecomunicaciones en función de tener más o menos cadenas de televisión, cuando el problema es que no hay una televisión pública? ¿No? Están viendo a ver a quién le concesionan una nueva televisora. Eso están peleando. Y las tarifas de teléfonos, cuando
podríamos haber tenido otro tipo de modelo de telefonía en México, ¿no? Están viendo cómo contrarrestar los intereses encontrados de los intereses económicos de oligarcas, no tiene que ver con la televisión pública. La BBC de Londres es una televisión pública, por ejemplo, y ellos un régimen parlamentario, ¿no? Con muchos matices en ese sentido, con un primer ministro, y la televisión pública allá, por ejemplo, también hasta los comentaristas, la gente a veces decide que se vaya, la gente. Entonces es una manera distinta de pensar el poder y de ejercer el poder. Por esa razón yo reitero la invitación a que se metan a esta beta para que hagamos algo distinto. Y por último, esa constitución tiene que estar convocada a referéndum, tiene que ser sometida a un referéndum popular. Es decir, no basta con que un constituyente sea la que la redacte, sino que al contrario, que el constituyente se alimente de la gente para elaborar ese proyecto de constitución y que sea sancionado en un referéndum popular. Es ahí donde hacemos coincidir un proyecto, porque una constitución finalmente es un proyecto. En este caso será de la Ciudad de México, que es casi como un país. Yo les aseguro que si todos participamos, vamos a tener la constitución más moderna, más vanguardista, más democrática, más progresista, más contemporánea y sobre todo defensora de los derechos humanos primordiales en México. Así que va a ser una constitución que puede ser un modelo inclusive en el mundo. No todos los días se hacen constituciones, así que esta oportunidad de hacer una propia que nazca de estas aulas de ustedes y la iniciativa política de quienes estudian esta hermosa ciencia. Pues nuevamente gracias por la oportunidad de expresar. Comentario final respecto a la pregunta que hacía el compañero. Como no está la reforma política del DF resuelta, una de las cosas que está empezando para el DF es abrir partidos políticos en el DF. Están priorizando más la creación de partidos que los candidatos ciudadanos, para que usted se entere. Y dos, se está priorizando mucho más la reelección que la posibilidad de la revocación del mandato. Y esa es una visión que tiene que ver con las reformas antes y no con una reforma para la ciudad. Por eso es importante discutir qué tipo de futuro, y ustedes son desde luego los ciudadanos que mañana estarán eligiendo ese tipo de instancias, y vale la pena que lo empiecen a hacer desde luego. Les agradecemos mucho, por supuesto, a Alejandro Rojas, Juan José García Ochoa, a nuestros compañeros invitados de las diferentes organizaciones, UPRES, los compañeros del movimiento cívico, los compañeros del movimiento urbano popular. Les agradecemos al comité de lucha, ¿no? Nico, a todos los demás, y desde luego a los alumnos que nos acompañaron, a los invitados de todos. Este es uno de los que vamos a seguir intentando. Si la reforma se va a junio, volveremos a insistir en el debate. Si se va a septiembre, seguiremos insistiendo, porque la idea es que no bajemos la guardia. Es un tema de la ciudad, es un tema de todos nosotros. Muchas gracias. Sí, para más información, síganos por favor en Facebook. La página es Reforma Política Ciudadana del DF. La foto de perfil es el ángel de la independencia con una luna detrás, un fondo azul, y la luna detrás es el ángel de la independencia. Reforma Política Ciudadana del DF. Ahí hay documentos como el que les hicimos llegar en este momento. No alcanzaron copias para todos. Entiendo que el compañero Alejandro Rojas también tiene una página en donde está la propuesta que él hizo de constitución. Nosotros tenemos vínculos a esa página y a otros documentos que hemos estado trabajando con las organizaciones. Síganos ahí, denos like. Reforma Política Ciudadana del DF. Y la de Alejandro es Constitución CM, ¿verdad? Ciudad de México.org, para los que lo quieran, y les reiteramos nuestro agradecimiento. Me concretaré a lo esencial. Bueno, primero, lo más elemental. Esta ciudad siempre fue la capital del país. Es más, a partir de esta ciudad se construyó el primer imperio en Mesoamérica. Por lo tanto, Tenochtitlan fue al mismo tiempo una ciudad con sus barrios, sus calpulis, y el centro de irradiación de una cultura y de una dominación democrática.
La colonia española definió también que la Ciudad de México fuera la capital de la Nueva España, hasta donde se extendía en el norte y en el sur. El problema se crea con la independencia. ¿Dónde se va a quedar la capital? Hay opiniones varias. Varios querían llevarla a otro lugar del país, como había acontecido en los Estados Unidos, que se creó Washington años después de que el país fue independiente. No hubiera sido nada malo, tendríamos menos marchas, cuando menos, ¿no? Pues salían en otra parte. Así es que se decidió que este territorio, medido en leguas, 6 leguas a la redonda, a partir de la Plaza Mayor, fuera el Distrito Federal. Se le dio el nombre de entidad federativa, pero no era un estado. Había estados y territorios federales. Muchos estados que hoy conocemos fueron territorios federales, hasta Nayarit, Baja California Norte, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima en un tiempo fue territorio federal. Y el Distrito Federal, bajo el mando, sí, del presidente de la República. Claro, durante mucho tiempo se conservaron los municipios que existían, sobre todo los de la periferia del DF, Milpalta, Tlalpan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así se vivió todo el siglo XIX, con cambios en el nombramiento, cambios en la nomenclatura, como se llamaba regente o jefe de gobierno o lo que fue. Pero, y los municipios tuvieron una escasa vida. La Constitución de 24, la de 57 y la de 17 establecieron el Distrito Federal como una dependencia del gobierno. Entonces, los habitantes de la ciudad que tenían, y no todos, derechos municipales mermados, se vieron privados de derechos políticos. Esa es la verdad. En 1928, en la reelección de Álvaro Obregón, se suprimieron además los municipios y se crearon las famosas delegaciones, que ahora son 16. Y así fue el antiguo régimen. El comienzo de la independencia del Distrito Federal es paralelo a la transición democrática mexicana. Nosotros negociamos en 1976 el estatus que actualmente tiene la Ciudad de México. Hubo desde luego una gran participación popular, hicimos un plebiscito. No hay que olvidar que años antes, en 85, había habido el terremoto y realmente ese fue un cambio radical, porque fue la gente, el pueblo, los estudiantes en gran medida, quienes se encargaron de las tareas de reconstrucción, de salvamento, de todo. Entonces puede decir que hubo un apoderamiento de la ciudad por parte de sus habitantes. Surgieron muchísimas organizaciones, aquí hay algunas representadas como Urbano Popular, y hubo un nacimiento de una ciudadanía urbana que antes difícilmente se puede identificar. El caso es que hubo medidas graduales, en 87 la creación de una asamblea legislativa o asamblea de representantes entonces, y la decisión de elegir al jefe de gobierno en urnas y a los jefes delegacionales en urnas también, el sufragio universal. Esto fue un paso adelante muy importante porque el licenciado Alejandro Rojas
gran promotor de la constitución de la ciudad y miembro del Consejo Consultivo de la Reforma del Estado. Yo me voy en un momento porque tengo... Entonces, ha habido desde entonces un movimiento continuo en la ciudad para que se complete esa autonomía y para que tengan plenos derechos los ciudadanos de la capital. Hubo un intento notorio en el año 2010 que tuvo unanimidad en la Asamblea, y mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados, pero que fue detenida en el Senado. Generalmente ha sido el PRI el que ha detenido en última instancia estas reformas. Hubo otro intento en 2011, donde se estuvo a punto también de lograr la autonomía de la ciudad, pero se detuvo. Ahora, brevemente, ya podrán ustedes en el debate entrar en detalle. Primero punto de los que hemos consensado. El jefe de gobierno de la ciudad, el doctor Miguel Ángel Mancera, envió un proyecto de iniciativa de reforma a la Constitución Federal. Para que esta entidad sea verdaderamente autónoma, se necesita primero reformar la Constitución Federal en el artículo 122 y correlativos, que pueden ser muchos, porque uno de los principios es que esta entidad ya no se llame Distrito Federal, porque no queremos un distrito de la población, sino que tenga personalidad propia como los demás estados. Se llamaría Ciudad de México, seguiría siendo, mientras no cambien las circunstancias, la capital de la República, tendrá derechos iguales a los demás estados, como participar en el Constituyente Nacional, no tendrá restricciones por parte del Ejecutivo y, sobre todo, competencia plena en cosas de la ciudad. Ahora es un régimen jurídico en el cual lo que no esté reservado a la Asamblea Legislativa puede legislar el Congreso de la Unión. Cuando en los estados es al revés, lo que no esté asignado al Congreso Federal y a las autoridades federales en general puede ser legislado por las autoridades de la ciudad. Este estatus de facultades plenas es muy importante para una enorme cantidad de problemas que se plantean en la ciudad y que queden definidas las competencias. Ya el Congreso de la Unión se quería meter en la legislación sobre las marchas, que debe corresponder al Congreso. Problemas muy antiguos se resolverían, por ejemplo, el de la relación entre la autoridad federal y la autoridad local. Para ello se piensa hacer una ley de capitalidad. El redondeo de la propuesta, y seguramente también podríamos ampliar un debate con nuestros compañeros que tenemos la fortuna también que nos acompañen del Movimiento Urbano Popular, el compañero Nicolás González, Jaime Reyo, los compañeros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Así que dicho esto a manera de presentación muy general, les pido entonces que con atención, ya tenemos afortunadamente el micrófono, escuchemos la conferencia del maestro Porfirio Muñoz Ledo y después formulemos las preguntas. Si pueden irlas apuntando sería conveniente, si no igual en su momento daremos la palabra. Sin más, con ustedes el maestro Porfirio Muñoz Ledo, para quien pido una fuerte recepción con un aplauso. Muchísimas gracias, Uriel, pero no hay sonido. Sonido, Ulises. A ver. Sí.
Bueno, no. Está conectado a Que ya viene el técnico. Ya estamos. Bueno, quiero comentar además que tenemos la fortuna de contar también con alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y por supuesto alumnos de la facultad misma de Ciencias Políticas, y agradecemos también a algunos profesores que se han asomado por acá que estén con nosotros. Adelante, ahora sí ya se oye. Maestro Porfirio, adelante. Muchas gracias, Cácaro. Muchachos, gracias. Por desgracia, tengo que retirarme en un momento porque tengo una reunión de trabajo en otro lado de la ciudad, que es una comida. Yo he estado toda la mañana en la universidad porque hubo un homenaje aquí en la Facultad de Ciencias Políticas al maestro Mario Ojeda, que murió recientemente, exalumno de Ciencias Políticas y que fue presidente del Colegio de México y compañero mío de andanzas académicas. Y coincidieron ambos actos si hubiera comenzado esta labor. Yo me concretaré a dar en unas cuantas pinceladas una idea de la situación jurídica de la ciudad, de lo que estamos negociando, ¿sí?, para que esta ciudad goce de plena autonomía. No haré una historia muy larga, tengo muy poco tiempo, pero sí me gustaría, porque no conozco el grado de cercanía que ustedes tengan con el tema de la ciudad. Son estudiantes de varios grados y de varias facultades. Porfirio Muñoz Ledo es un hombre de una trayectoria realmente importante para la vida del país. Ha ocupado diversos cargos de primer orden, fue secretario de Educación Pública, secretario del Trabajo, representante ante las Naciones Unidas por parte de nuestro país, estuvo al frente de procesos de solución de conflictos tan graves como lo que se vivió en Liberia, en África, y entre otras de sus cualidades es que ha sido diputado y senador en los momentos más importantes en la apertura democrática en México. Porfirio Muñoz Ledo es sin duda parte de la historia de nuestro país y particularmente en el caso del Distrito Federal ha sido uno de los impulsores de la reforma política. Él, convencido de ser un hombre de Estado y un hombre capaz de plantear la reforma de Estado, lo hizo en la Cámara, lo hizo en el Senado. Hoy es nombrado, bueno, en este periodo ha sido nombrado por el jefe de gobierno como comisionado para la reforma política del Distrito Federal, una reforma anhelada que ha sido planteada ya en décadas para la ciudad y que estamos en la idea de que va a ser realizable próximamente, porque ya hay una iniciativa y una serie de planteamientos y dictámenes en el Senado de la República que hacen pensar que estamos próximos a ello. Por razones de agenda, el día de hoy nos iba a acompañar el senador Mario Delgado, desafortunadamente no nos pudo acompañar. Quedamos en que íbamos a darle seguimiento, todavía no está claro si habremos de contar o no en breve con una propuesta de que se incluya en el periodo extraordinario de sesiones del Senado que se está planteando para junio, pero no obstante creemos que es importante contar con esta visión y esta valiosa colaboración. También está con nosotros el maestro Juan José García Ochoa, actualmente subsecretario de Gobierno de la ciudad, colaborador pues cercano del doctor Mancera, jefe de gobierno, que también ha sido un impulsor desde diferentes ámbitos de la reforma. Para efecto de que esta conferencia pueda ser aprovechada al máximo la presencia de don Porfirio, nos hemos puesto de acuerdo para que en esta mesa él exponga de manera clara, amplia, lo que está considerado como parte de la reforma para el Distrito Federal, para que la conozcan los alumnos
y estamos en la idea de que una vez que él termine, por razones también igualmente de tiempo, si están de acuerdo, le puedan formular las preguntas que consideren pertinentes. Él después tendría que retirarse por razones de su agenda, pero empezaría después nuestro compañero Juan José García Ochoa a darles